sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones, con Rebeca Mendoza Hassey. Pues bueno, continuamos aquí en Presencia Universitaria y le damos la bienvenida. Es un gusto que esté con nosotros en esta mañana Rebeca Mendoza Hassey. Como cada semana damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. Ayer nos compartía una inquietud uno de los integrantes de nuestra audiencia que nos pedía hacerte llegar una pregunta en particular. Me permití hacértela llegar y me parece que hoy tendrás oportunidad de responderle al señor Víctor Martínez, me parece. Así es. Para el señor Víctor Martínez, que a una servidora se dirige y pregunta que haga una opinión, quiere conocer mi opinión de el hecho de que la Presidencia Municipal de Querétaro haya donado un inmueble, un terreno, a una asociación civil denominada Drogadictos Anónimos, con la finalidad de crear, de construir un centro de rehabilitación. Él en este WhatsApp argumenta que más que donar un inmueble, él estaría a favor de que dotara a los centros de rehabilitación de infraestructura o de más o mejores apoyos y no de un terreno o un inmueble a una asociación civil. Entonces, es en este tenor, él quiere conocer mi opinión. Y señor Víctor Martínez, coincido con usted. En Querétaro hay 135 mal llamados anexos, es decir, centros de tratamiento residencial para una rehabilitación en adicciones. Y de estos 135, solo 8 cuentan con lo que establece la norma 028 en materia de salud. ¿Qué significa esto? Bueno, solo 8 lugares en Querétaro, y no son del gobierno, no son públicos, todos son privados. Sus titulares y o dueños son adictos rehabilitados. Estamos hablando, bueno, excepto en uno, estamos hablando que en estos lugares se van a ofrecer un correcto y un adecuado tratamiento de rehabilitación, pero también lo más importante, con apego a los derechos humanos. Entonces, aquí lo interesante es que la evidencia científica nos dice que por cada persona que se interna, es decir, de cada 10 personas que se internan, solo 1 o 2 logra la rehabilitación. Entonces, si cuesta mucho trabajo la rehabilitación. Perdón que te interrumpa. ¿Esta estadística tiene que ver con el sustento científico o es por la falta de infraestructura necesaria para tratar las adicciones? Por la falta de infraestructura necesaria, es decir, por como estamos en México, hablo como país, en los centros de rehabilitación existentes, lo que arroja la evidencia en la práctica es que de cada 10 personas, 1 o 2 se rehabilita, no más. Es rarísimo, pudiera haber más, pero por regla general es 1 o 2 rehabilitados. Sí, 1 o 2, pero en lugares que cumplen con lo que establece la norma 028 en materia de salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el centro de rehabilitación no da la garantía de una rehabilitación. Inicia todo un proceso de por vida para una rehabilitación, que obviamente esta tiene que ser de manera constante y sobre todo, lo más importante, a través de un equipo multidisciplinario para dar una atención integral. Le quiere dejar las familias todo al centro de rehabilitación, haya o no haya el equipo multidisciplinario. La familia dice, mientras me lo encierren 3, 4, 5, 6 meses, que es el tiempo que más se dura en nuestro país una rehabilitación, 6 meses, las familias de momento arreglan su problema, pero las familias no quieren aceptar, no quieren entender que realmente la lucha inicia cuando el paciente sale del centro de rehabilitación. Ahí viene el verdadero reto. Ahí viene el verdadero reto, porque mientras está encerrado, efectivamente está la contención. Ahí se fomenta a la de a fuerzas la abstinencia. Entonces, el verdadero trabajo de una rehabilitación va a iniciar cuando salga el paciente del centro de rehabilitación con su famoso programa de prevención de recaídas, que dura por lo menos 3 meses en tratamiento ambulatorio. Por lo menos. ¿Qué quiero decir? Que un centro de rehabilitación no lo es todo. Sí, efectivamente ayuda, pero no lo es todo. Es como el programa de AA. AA es para todos, pero no todos son para AA. Es lo mismo un centro de rehabilitación.
un centro de rehabilitación no es para todos. Ahí radica el éxito del profesional de descubrir junto con el paciente, con la familia, si obviamente está apoyando, si le va a funcionar o le está funcionando el internamiento. Porque el internamiento, por regla general, puede lograr una rehabilitación o te vas al extremo. Fomentaría mucho resentimiento social y sobre todo familiar. Entonces, hay que ir descubriendo si efectivamente ese tratamiento en esa modalidad le funciona al paciente. Es cierto, pero obviamente digo, cada paciente es diferente, cada adicción es diferente. Es cierto que muchos a la de a fuerzas lograron la rehabilitación, pero porque no les quedó de otra. Pero la evidencia científica, nuestra realidad es otra. Entonces, el hecho de que la presidencia municipal haya regalado o esté ahorita la tramitología para regalar un terreno, aquí es un problema que va a comprar la asociación civil. ¿Y por qué va a comprar un problema? Porque los terrenos valen por, en este caso, su uso y la disponibilidad que tú le quieras dar. Así de sencillo. Si este inmueble está en una zona habitacional, no le va a servir el cambio de uso de suelo habitacional y se va a tener que cambiar ese cambio de uso de suelo a un giro de uso comercial. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas ahí se va a llevar a cabo un centro de rehabilitación. Lamentablemente la gran mayoría de la población, si no es que todos, nadie quiere tener de vecino a un centro de rehabilitación. Entonces, no es sencillo decir te dono ese terreno porque aunque esté en la escritura, hay que ver cómo está el cambio de uso de suelo. Pero lo más importante, si hay factibilidad de agua. Si no hay factibilidad de agua, así esté la donación. Quiero ver la tramitología con la SEA, que no es nada sencilla. Hay muchos lugares en Querétaro que fueron construidos y que siguen ahí y que no están operando porque no tienen la factibilidad de agua. Y lugares bien, en zonas residenciales. Entonces, no creo que este inmueble sea la excepción, porque pongo un ejemplo. En Jardines de la Azucena hay un centro de rehabilitación que cuenta con lo que establece la norma 028 en materia de salud, es decir, es uno de los 8 que está haciendo un buen trabajo en Querétaro y no tiene calle. Entonces, fíjense las ironías y las incongruencias. El municipio le dona a una asociación un inmueble para construir un centro, estamos hablando de futuro, y los que están no son apoyados. En concreto en Jardines de la Azucena, que cuenta con lo que establece la norma 028 en materia de salud, es decir, es uno de 8 centros que está trabajando como debe de ser, sigue un protocolo correcto de salud y no tiene calle. Y si seguimos revisando, hay colonias en la cabecera municipal de Querétaro que incluso no tienen calles. Está la construcción, pero no tienen calles. Entonces, yo creo que al presidente municipal lo han mal informado o no está bien asesorado, porque de estos 8 lugares que contemplan la norma 028, que cumplen con los requisitos, 5 están en el municipio de Querétaro. Entonces, yo considero que efectivamente, como dice Víctor Martínez, hay que dotar de infraestructura con los apoyos que haya, económicos o en especie, por parte de los gobiernos en turnos. Y repito, esto no es un tema de colores. Los gobiernos deben de trabajar en la prevención, en el tratamiento, en la rehabilitación y en la reinserción social para el tema de las adicciones. Mientras no se trabaje de manera conjunta en estos temas, va a ser imposible lograr números exitosos de rehabilitación en nuestro estado. Repito, hay muchos centros de rehabilitación en Querétaro. Querétaro no necesita más centros de rehabilitación, ya hay 135. Lo que requerimos en Querétaro es que esos 135 logren profesionalizarse, logren cumplir con lo que establece la norma 028 en materia de salud. Y entonces sí, señor alcalde, genere los foros, genere los ambientes adecuados para escuchar a estas personas, para escuchar a las familias y empezar a trabajar en crear políticas públicas para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Es en ese tenor.
Rebeca, pues muchas gracias, como siempre. No, al y por contrario. atender las inquietudes de la audiencia. Al contrario, a sus órdenes y nos vemos en 2 semanas que me voy de vacaciones. Muchas gracias, pues disfruta a donde vayas. Muchas gracias, gracias. Gracias por venir. Voy a sanar, dicen por ahí, cuerpo, mente y alma. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, bonito día. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.